Bienvenidos a Mentiras, Verdades y otros cuentos. La respuesta a una pregunta que nadie nunca hizo. No tenemos ni quien baile. O sea, si no viene Jorge, nadie baila. Sí, el bailarín del grupo. Bueno, buenas noches a todos los que no nos robaron el celular o la novia nos bloqueó o bloqueó al resto de amigos de WhatsApp. O sea, a mí. ¿Ustedes lo bloquearon? A mí todavía no me han bloqueado, pero... Solo bloquearon a Daniel. Daniel, lo bloquearon. Sí, creo que fue porque lo llamé insistentemente como 30 veces y le dije, usted nos citó y no llegó. Saludos a Jorge. Esperemos Hola, que Jorge. esté bien. Esperemos que tenga su celular y que solo sea una crisis de no me jodan, quiero dormir. Y que no le hayan robado el celular, como la vez pasada que le robaron el carro, la vez pasada que se rompió un pie o se lo cortó, o la vez pasada que estaba de aniversario y luego a la semana estaba otra vez de aniversario. O la vez pasada cuando el venezolano no le quería abandonar el apartamento. Ah, no, ay, esa sí no la sabía. Hoy el Sí, programa sí. es Hablemos Mal de Jorge. Ay, sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Hola, Deidre, chicos, ¿cómo volvió están? Deidre. Ay, volví. Y lo más chistoso es que volvió Deidre y Johan le pasó algo y no pudo venir porque se desconectó del mundo. Bueno, estamos los de siempre, Que Eduardo y yo. yo creo que no vino porque le tenía miedo a que lo regañe. Yo Pero sí ¿sabe qué? creo, No, el próximo regaño va a ser para Jorge que no vino hoy. desde ya. Sí, está advertido. Y no, y tenemos una grabación de un regaño de media hora que lo vamos a subir a TikTok o no, a YouTube solamente para compartírselo. Bueno, Sí. señores. Hola Eduardo, buenas noches. Hola. Buenas noches para todos. Volvimos. Volvimos después de otro mes de intervalo. ¿Sí fue un mes? No, como 3 semanas, ¿no? Esta vez no fue tanto. Pero bueno, volvemos con un tema muy interesante. Se supone que hoy va Jorge a hablar un poco de películas y me he preparado todo un repertorio, pero bueno, hoy vamos a hablar de el multiverso. Me tocó mirar mis notas para cortarme del tema. No era regañemos a Jorge, era el multiverso. El multiverso. El Multiversos. Sí, el multiverso donde sí grabamos podcast y aparecemos los 4 o 5. O 6. O donde los antiguos miembros del podcast todavía son miembros del podcast. Hay un universo donde todavía están todos en el podcast. Es verdad. Hay un universo en el que tenemos 2 millones de seguidores. Y en la que No es nadie este. bloquea a nadie en el WhatsApp. Sí. En este estamos por los 2 con un 0. Pero, o sea, por 20 pero- seguidores más o menos. Consuela saber que eso existe en algún lugar. ¿Ya? La pregunta es, ¿existe en algún lugar realmente? Bueno, entonces, como decimos, hoy venimos a hablar de multiversos y ya que estamos hablando de este tema tan bonito, pues empecemos como con... Yo voy a votar lo básico y aburrido rápidamente. Entonces, la teoría del multiverso viene de Hugh Everett, ¿sí? Desde 1953 o el 57. Él dijo que había la posibilidad de que existieran universos paralelos, o así lo llamó él. Es decir, que cada evento que se desarrollara, cada acción que nosotros desarrolláramos podía generar un universo paralelo, como cuando vimos Doctor Strange y se creaba una línea de tiempo. Bueno, él decía que cada vez que nosotros hacíamos una actividad, esto desarrollaba un universo diferente. Y de ahí en adelante, pues vienen más teorías. Ya boté mi tip aburridor. Esto. Podemos tomarnos de ahí el principio y decir, ¿realmente existen los universos paralelos o el multiverso? No sé, ¿qué dice Eduardo? Pues yo creo que es posible. No, Claro. qué profunda esa respuesta, Eduardo. Pero es que no se puede afirmar que sí. Tampoco se puede afirmar que no. O sea que la teoría no es una teoría, sino una hipótesis. No hay una teoría, de hecho. Son como 6 o 7.
Deidre nos iba a decir algo. Yo lo que creo, a ver, es que no es que, o sea, cada acción que vos hagas va a generar otros infinitos universos paralelos, porque vos tomaste, qué sé yo, un sí o un no, o no sé, tomaste un vaso de jugo de naranja y en otro multiverso, entonces generaste un multiverso en el que vas a tomar jugo de limón, o en el otro una Coca-Cola, o en el otro una cerveza, y así todas las infinidades de bebidas que puedan existir. Como si Porque fuera un vos diagrama no de los flujo. creés, vos no los creás. O sea, no es que hay, o sea, partamos de que no porque yo soy tan importante para el universo que voy a crear un mundo, un universo paralelo solo porque tomé una decisión y no otra. Lo que se crean son miles e infinidad de probabilidades, ¿sí? Ahora, que puedan existir en el momento en que hubo el Big Bang, que no haya sido un solo Big Bang, sino múltiples Big Bang en diferentes regiones y se crearon diferentes universos, cada uno con sus propias leyes físicas, es posible, eso es posible. Lo que no es posible es que porque vos tomaste una decisión entonces y no tomaste la otra, entonces por la otra que no tomaste se creó un universo aparte. No, Ok, o sea, pero no. lo que estás diciendo entonces es que pudo haber muchas situaciones en las que el Big Bang pudo haber sido distinto, bien sea por un segundo, por la cantidad de energía Claro, que eso sí es existió, posible. Eso pero sí, pero sí es posible. O no, sea, no es que haya, o sea, todavía nuestros conocimientos y nuestras investigaciones no han llegado hasta el punto de demostrar fehacientemente de que hay otros universos. Hay muchas teorías de la física que lo plantean así, eh, pero o sea, nosotros no estamos 100% seguros de que eso sea cierto, pero tampoco estamos 100% seguros de que no. Y así ok, como existió un solo Big Bang que creó nuestro universo con sus propias leyes físicas, sus propias leyes químicas, toda la organización que existe de la materia y de la energía, pudieron haber existido muchos otros infinitos que crearon otros universos con otras leyes distintas. Entonces ahí puedes tener los universos que van con el tiempo hacia atrás, los universos que, no sé, que pero tienen el tiempo más acelerado, no sé, hay montones de posibilidades. ok, ahí se me generan dos preguntas. La primera es, en ese caso, si es así, me estás diciendo que existe este universo en el que estamos, de eso podemos estar seguros porque pues en teoría estamos viviendo en él, pero posiblemente pudo haber más universos, pero entonces ahí es donde iríamos a la teoría del gato, ¿no? Entonces el gato está vivo en la caja y está muerto al mismo tiempo, Claro, pero así como, son posibilidades. pero en el momento, Para ese gato, estar vivo o estar muerto son dos posibilidades. Solo una es cierta y vos la podés saber en el momento en que saques la caja, ¿sí? exacto, Solo, o sea, vos podés saber si el gato está vivo o está muerto cuando levantes la caja, ¿sí? Eduardo está muteado, lo que estaba hablando y estaba Ah, muteado. pero, a ver, evitemos la del gato, metamos una persona en una caja, ¿sí? Ok, Bien. A Jorge, Metamos a una Jorge en caja una grande, caja, ¿viste? preferiblemente una caja Entonces, grande. entonces o sea, vamos a explicarlo, vamos a hacer una caja un King. paralelo que se presta justo a la situación de la teoría de Schrödinger y su gato. Vamos a hacerlo con Jorge, ¿listo? Bueno, Bien. Vos no podés saber si Jorge te bloqueó o no del WhatsApp hasta que vos no revises tu WhatsApp y te des cuenta que te bloqueó, ¿cierto? sí es Pero verdad. Jorge ya lo sabe, del momento en que te bloqueó, él ya sabía si estaba bloqueado o no. O Vos sea, hasta que la que, realidad es una, que no necesariamente la realidad se llega a ser realidad en el momento en el que el observador la ve, sino ya la realidad existía, ya solamente existe, o de... sea, o sea, es también como la teoría esta del árbol en el bosque, que si cae hace ruido o no. O sea, no necesita tener una persona para escucharlo para caer y producir sonido, porque el sonido se produce por otras leyes físicas que nada tienen que ver con el que lo está escuchando. Sí, creo que eso es ¿Sí? una cuestión más filosófica, pero bueno, el mismo Schrödinger decía lo siguiente,
la luna no existe hasta que alguien la mira. O sea, qué cosa tan... y creo que se va básicamente a la filosofía, es decir, es igual que el árbol, o es igual que lo que decía Jorge antes con Minecraft. Con Minecraft. Según su teoría, sigamos hablando de Jorge, según su teoría, el universo se empieza a desarrollar conforme uno se vaya moviendo, como sucede en Minecraft. Uno se va desplazando y se va generando un cuadro más de universo alrededor de uno. Esa era su teoría. Y pues por lo visto, Schrödinger estaba diciendo lo mismo, que la luna no existía si no la mirábamos. Es decir, empezaba a existir en el momento de verla. Es como bueno, saber dónde están posicionados los electrones. Pueden estar en cualquier lugar y solamente vamos a saber el punto exacto donde está el electrón en el momento en el que lo midamos. Sé que puede esto aplicar a la física cuántica, pero ¿realmente es así? A ver, Eduardo, Eduardo, Eduardo hable, le Eduardo, toca a usted hacer el punto que lo de veo que está física. negando mucho y hable. Lo que pasa es que una cosa es la filosofía y otra cosa es la ciencia. Entonces, eso es filosofía, de que las cosas existen cuando alguien las percibe o existen para usted, y etcétera, etcétera. En ese sentido, uno podría decir que hay un universo por cada persona. Cada persona vive en su propio universo. Usted no vive en el universo mío porque las cosas que a mí me interesan, usted ni siquiera las toma en cuenta. ¿Ve? Entonces vivimos en universos separados, que a veces se pueden entrelazar en algunas personas, pero por lo general las personas vivimos en burbujas desconectadas, pero eso es filosofía. Entonces, lo que dijo Schrödinger sobre la luna es filosofía, porque a Schrödinger también le gustaba la filosofía. De hecho, escribió libros sobre filosofía. Y lo que él afirmó, bueno, él no, lo que afirmó, porque eso fue otro señor, sobre la medida, o sea, la, el principio de indeterminación, solamente aplica a partículas subatómicas, no aplica a la luna. Ok, pero entonces en este caso sí era así, es decir, ese principio de indeterminación, El principio de indeterminación. Sí, sí, señor. es el mismo, es ese que digo yo, que no se puede saber exactamente dónde está el electrón, sino hasta el momento en el que se mida, pues, porque en ese caso puede estar en varios lados al mismo tiempo. No, es porque cuando usted mide algo lo perturba, ¿ya? Entonces, por eso solamente aplica a partículas subatómicas, porque si usted, por ejemplo, quiere medir dónde está un electrón, vamos a hacer de cuenta que usted quiere saber cómo es el movimiento de un electrón tomándole una foto. Entonces, usted le toma una foto. Si usted le toma una foto con muy buena, con una velocidad impresionantemente buena a la cámara, pues el electrón se va a ver, ¡pum! Quietico, ¿cierto? Usted Ujú, sabe dónde está el electrón, pero no tiene ni idea de qué velocidad se mueve, ¿cierto? ok, Porque lo ve quieto, ¿ya? a no ser que Entonces tome usted, dos fotos y entonces mida usted la le distancia. toma una foto con una cámara que tenga, o sea, con más tiempo de exposición para que quede como la estelita, ¿cierto? Ujú, Entonces usted toma la foto y ya se ve el electrón así borrosito, ¿ve? Entonces usted con eso, si sabe el tiempo de exposición, usted puede calcular la velocidad del electrón, pero ya no sabe dónde está, si está aquí, 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 porque está en todas partes a la vez, ¿ve? Es algo así. Entonces, cuando usted mide algo, lo perturba, pero solamente a escala subatómica. ok. Em, O sea que eso. para este caso el principio de los multiversos es indiferente del principio de indeterminación. De hecho, tiene por ahí algo que ver, creo, pero no mucho. O sea, tiene que ver en el sentido de que al fin y al cabo, pues son teorías físicas y la cuántica tiene mucho que ver con eso. Pero más como un todo, ¿cierto? Como un todo coherente. Pero Bueno, de hecho sí hay, incluso hay pruebas de ello. como Son una prueba. pruebas circunstanciales, son pruebas indirectas, porque todas las pruebas al respecto van a ser indirectas. O sea, no puedes tener una prueba directa de otro universo porque ese otro universo estaría en otro universo. Así que no hay manera de que haya una prueba directa de ese O sea, no hay universo. manera de que vos llegues al otro universo porque en el momento en el que llegues te vas a empezar a regir por las leyes del otro universo y vos vas a dejar de existir.
No, y porque esos universos están separados. O sea, para que sean universos diferentes, tienen que estar separados. Y al estar separados, pues no puedes ir de uno al otro. Ya. No, no hay nada Te por donde pasar. teletransportás. Porque es que el Pero y universo entonces, es el espacio y el tiempo. Entonces, no hay espacio ni tiempo entre universos. Por lo tanto, no puedes pasar. o sea, que todas las películas que hablan de viajes entre universos o series como, por ejemplo, no sé, Deslizadores, Rick and Morty, cualquier cantidad pues de series y películas que hablan acerca de viajes entre universos no es más que ciencia ficción. Pues uno creería que Rick and Morty sí. No, pero no son ni siquiera ciencia ficción, eso es ficción. Ya. Es ficción, básicamente. O Sí, sea, no habría forma de conectarse un universo con otro universo así lo quisieran. no hay forma. O sea, Bueno, de todo lo que yo conozca, no. No hay manera. recuerdo que en Futurama llegaron al fin del universo. O sea, viajaron tan lejos que llegaron al fin del universo y vieron a su alter ego llegando también al fin del universo justo al mismo tiempo. Eh, en Sí. ese caso, ¿qué es decir? Bueno, obviamente es una caricatura, ¿no? Pero pues Pero no si lo existe el chance de que analizamos, sea así. Pero es no. que en ese capítulo solo habían dos universos. Sí, Pero, sí, sí. pero no, es que es imposible, porque entonces ya no serían universos paralelos, sino uno sería la continuación del otro. Claro, Porque es imposible, ellos o se sea, ven. si vos ves a alguien del otro lado, te está llegando La la luz, luz del claro. otro lado. Y si está llegando la luz del otro universo, entonces está pasando el otro universo por acá, están conectados, son el mismo universo. Claro, si la luz llega, tú también puedes llegar eventualmente. Pero una de las formas de dibujar los múltiples universos es en burbujitas. Entonces uno ve un espacio grande y varias burbujitas en las que cada una de esas burbujitas señala un supuesto múltiple universo infinito. A lo que yo me puse a pensar cuando vi esa forma de graficarlo. ¿No se supone que ya de por sí el universo es infinito? Entonces, ¿cómo en este punto ponemos una especie de cápsula en el que metemos nuestro propio universo como si fuera los ojos del gato este de Men in Black y al lado otro universo que supuestamente también es infinito? Es decir, estaremos limitando el ¿Cuáles infinito. ojos de... Espera, acá lo más importante, ¿cuáles ojos de cuál gato? Era el collar del gato. Ah, era el collar del gato, sí es verdad. Sí, sí, sí. No, esto es imperdonable. Es que Jorge no está acá para que me corrija mis errores ñoños. El collar del gato. El collar del gato, que Bueno, el era collar la del gato. canica, ¿cómo era? Nuestro universo era la canica de un alien. Algo así. Sí, es que básicamente ellos estaban dibujando los universos como unas canicas. Pero entonces lo que yo digo, se supone que este universo es ilimitado, es decir, no tiene un fin, porque más allá de lo que podemos observar o hasta donde se ha expandido, ya lo que hay es una nada. No, Entonces, es que eso es muy difícil incluso de describir, mucho más difícil de dibujar. O sea, es imposible de dibujar porque es que un dibujo es una cosa en dos dimensiones. Y vos querés representar algo que está más dimensiones por arriba. Entonces no se puede mostrar en un dibujo. Por eso, si usted ve, por ejemplo, como hay una idea de los multiversos que son como burbujas explotando entre una masa, pero es que eso es un dibujo. O sea, no hay manera de representarlo como es, no hay forma. Y ese concepto que ya lo habíamos hablado en un podcast anterior, le habíamos explicado, o sea, lo Volvámosle a intentamos explicar. porque ya veo que no lo entendió. No podemos decir que fuera allá nada porque nada es algo, ¿ve? Entonces, usted no se puede imaginar que haya algo fuera. Por eso es difícil y por eso es que la idea de los multiversos es todavía más compleja que solamente el imaginarse O este sea, universo. es que algo que está diseñado en X cantidad de dimensiones no puede explicar algo que sea X más uno o muchas más cantidades de dimensiones. ¿A qué voy? O sea, vos desde un punto no podés explicar una recta. Desde una recta no podés explicar un área. Desde un área no podés explicar un volumen. Y desde un volumen no podés explicar el tiempo, por ejemplo.
O sea, uno tendría que hacer tendría que tener una mente muy tremenda para usted, por ejemplo, desde un círculo, imaginarse una esfera, ¿ya? Una esfera sería un corte de un círculo, ¿sí? Sería dos Ujú. dimensiones, perdón, un círculo No, el sería un círculo, corte sí. de una esfera, serían dos dimensiones de tres, entonces desde ahí uno podría, haciendo un esfuerzo increíble, podría extrapolar de ese círculo hasta una esfera, pero entonces para usted ir a otras dimensiones tendría que extrapolar desde esferas y ahí ve lo difícil que es, ve, ahí O sí sea, para usted necesita ir a una dimensión, tiene que conocerla, esas cantidades de dimensiones. eso. Nosotros estamos en un universo donde tenemos las dimensiones X, Y, Z y tiempo, hasta ahora que hemos descubierto. Capaz existe una quinta dimensión que no hayamos descubierto y pare de contar. Entonces vos tenés otros universos con otras normas, con otras leyes, que pueden tener, no sé, 20, 30, 100 dimensiones distintas. Vos no podés explicar todas esas dimensiones, no hay manera. Pero entonces, ¿de dónde nace la idea? O sea, en búsqueda de qué nace la idea de la teoría de los multiversos. O sea, ¿qué quería responder un físico cuando planteó que no estamos solos, que no es solamente este universo, sino que hay unos alternos en los que pueden pasar infinita cantidad de cosas que hagan que no solamente no existamos o que podamos existir, pero de una forma distinta? Pero es que eso son ampliaciones, es decir, eh, por ejemplo, toda la física, toda la física actual, toda la física que tenemos en ese momento viene de dos cosas, ¿cierto? Viene de la teoría de la relatividad general Ujú, y viene de la mecánica cuántica, pues de la cuántica. Entonces, de ahí viene toda la física que hay ahora, ¿ya? ujú. Entonces, por ejemplo, se van haciendo descubrimientos. Por ejemplo, se descubrió, se teorizan cosas, que eso es lo que Jorge no entiende, por eso él dice que la física es pseudociencia, porque él no sabe dónde salen las cosas. Entonces, por ejemplo, alguien teorizó basándose en las ecuaciones de la relatividad general, ¿sí? O sea, en matemáticas, y haciendo ahí, jugando con las ecuaciones y buscando como soluciones a esas ecuaciones, porque son ecuaciones que admiten diferentes soluciones. Entonces, alguien encontró que, por ejemplo, que debía existir una especie de radiación que bañara todo el universo, si era cierto el hecho de que había surgido The de Big algo, Bang. pues. Ujú, Entonces, porque pues ya había nacido la teoría del Big Bang y todo esto. Entonces, ujú. y paralelamente, o sea, casi al mismo tiempo, dos locos estaban experimentando con una antena y no hacían sino coger ruido, ruido, ruido y no eran capaces de quitarle el maldito ruido a la antena y le preguntaron, mandaron por ahí a preguntar y hasta que alguien le dijo, no, eso debe ser. Y entonces alguien que conocía las dos cosas los conectó y dijo, a estos descubrieron la radiación de fondo del Big Bang. Entonces, apenas descubrieron eso, pues resulta que sí cuadraba con las predicciones teóricas. Entonces, eso tiene que ser cierto. ¿Ve? Entonces, así funciona. Usted debe conseguir cosas que apoyen esas teorías, si no, no son más que hipótesis mm, que pueden tener mucha validez, o sea, pueden tener mucha coherencia interna, pero si no tienen nada, ninguna clase de evidencia, nunca dejan de ser simplemente cosas que podrían ser. Eso ocurre siempre al principio. Eso pasó con la relatividad. Lo que pasa es que ahí estuvo de buena Einstein, por ejemplo, que a los poquitos años lograron encontrar una prueba en el sentido de que hicieron una observación que estaba ya predicha de acuerdo al modelo y concuerda con el modelo, o sea que el modelo es cierto. ¿Ven? Así funciona esta vaina. Entonces, ese es el problema, que cuando usted ya se va tan lejos a hablar de otros universos, cosas que por definición no pueden verse afectadas por usted sacar pruebas es muy difícil. Entonces, por eso se convierte en un ejercicio ahí muy, muy O teórico. sea, pero entonces digamos el punto en el que simplemente lo que sucedió es que alguien teorizó que que para poder tener una solución a uno de esos problemas matemáticos tenía que existir otro No, universo. no, o sea, al contrario, son consecuencias lógicas.
¿ya? Es O sea, una no, no es consecuencia que lógica del usted, no problema. es que usted se invente la teoría y luego trate de cuadrarla con lo que hay, es al contrario. Ya hay una teoría desarrollada y lo que hace la gente, los investigadores, los científicos, es extender, 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 a ver a dónde lo lleva uno eso, ¿sí? Pero extenderlo haciendo matemáticas y ciencia, ¿no? No solo imaginándome cosas. O sea, tiene que cuadrar por lo menos con los modelos matemáticos, que la cosa es Yo esa. lo, yo lo que creo que también es el gran daño que ha hecho el cine y la televisión a todo esto, es que muchas veces por desconocimiento del tema terminan mezclando cosas, ¿sí? Una cosa es todas las posibilidades que vos tenés de cambiar tu vida, de cambiar las demás por las decisiones que vos tomes y por las decisiones que quienes están alrededor tuyo tomen, ¿sí? Pero vos tenés un solo, o sea, una sola vida, estás en tu universo y las decisiones que tomes son las que van a definir todo tu pasado, porque el futuro es incierto, pero eso va a definir qué vas a tener vos en tu pasado. ¿Eso en qué se basa? En las decisiones tuyas, pero no significa que tus decisiones creen otros universos. O sea, que la teoría del racimo que se vio en esto, ¿cuál era? La de Loki, la serie de Loki, en donde las decisiones hacían que se crearan universos paralelos como si fueran unas ramificaciones de la No, misma línea de tiempo, es completamente irreal. es que es irreal porque ¿de dónde vas a sacar vos la materia para crear esos otros universos? No puedes duplicar la materia. Cada vez que tomas una decisión, o sea, vamos a lo más simple. Una decisión de sí o no está duplicando la materia, sí. Yo tomo un sí, pero si hubiese tomado un no, entonces ahí se creó otro universo, lo que explicaba yo con los vasos de jugo. Entonces, si tengo 30 sabores distintos, voy a crear 30 universos distintos nada más porque tome un jugo. No, no Lo que podés pasa es Exacto. que duplicar. lo que yo entendí de Loki es otra cosa, o sea, realmente es que como que esa gente, los de la autoridad esta de no sé qué, tenían como predestinados todos los caminos, ¿ya? O Ujú. sea, pero no, nunca supe por qué razón, o sea, no dijeron cuál es la razón para cada camino, solo que tenía que ser ese. Es Y una línea central. y cuando las acciones de alguien eran especialmente o sea, afectaban especialmente ese camino, entonces cortaban la posibilidad y volvían todo como atrás para que se eliminara esa posibilidad de esa desviación, pues, de lo que ya habían planeado que tenía que ser el recorrido de esa línea temporal en específico. Pero es muy Claro, pero diferente. ahí es cuando vos ves el error, específicamente en esa serie, que es que se conectaban entre universos. O sea, Loki Claro. se encontró a todos sus múltiples Loki de sus otros universos paralelos. Y eso es imposible. O sea, vos no podés conectarte con otros universos. Hasta Porque se no. besó con uno. Sí, Sí, qué feo eso. se enamoró de sí mismo en otro. Si, Ay, si ellos hacen el amor, ¿eso es masturbación o Es una eh, buena pregunta. no sé? no, no, porque sería lo mismo como si, no sé, un clon. O sea, Básicamente es es otro ente distinto. Y no la toma él las misma decisiones por persona. ella. Aunque sean parecidos y se llamen igual, Una lo quiero, otra la loca. Lo No, que dice claro, mucho del el ego de Loki, ¿no? Solo se enamoró del mismo. sí, qué feo. claro. Pero igual en Spider-Man pasó lo mismo. Es decir, cuando unieron a Spider-Man en los múltiples universos y entonces todos felices porque llegó Tobey Maguire y Andrew Garfield y entonces por fin los Lo que tres pasa es que Spider-Man sería muy juntos. aburrido las películas de multiversos con todos los multiversos separados. O sea, pues Claro, no habría nada. Solo una película Sería, por cada sería una universo. película por un lado, otra por otro lado y sí, no tendría y nada ya que ver la una está. con la otra. Y se hubiesen quedado en todas las películas anteriores y esta no hubiese existido. Y de Vale, hecho, muy bien. hay una teoría ahí que se llama el multiverso mosaico, que uno se la puede imaginar como si fuera un embaldosado, ¿cierto? Ajá. Con muchas baldosas unidas, pero separadas, pero unidades separadas, pues. Entonces, son como universos independientes, surgieron desde un solo Big Bang, ¿cierto? Un solo Big Bang.
y eso tiene un montón de matemáticas. Lo que pasa es que esa es la cosa, no es difícil de explicar. Pero la cosa es algo así como que por un lado se fue uno, por otro lado otro, por otro lado otro, por otro lado otro. Y se alejaron tan rápido que quedaron desconectados, ¿cierto? Esos universos. Entonces, en ese sentido, mm, como realmente la física todavía no sabe si el universo es finito o infinito, no sabe, no está claro. Hay muchos que creen que el universo es efectivamente infinito y otros que no. Entonces no se sabe realmente, pero si da el caso que, por ejemplo, el universo es infinito, ¿cierto? Infinito. Entonces hay infinitas baldosas, ¿ya? Por tanto, pero todas esas baldosas tienen las mismas leyes físicas porque nacieron del mismo punto, ¿ya? Entonces, estos tienen como las mismas leyes de la física, pero difieren en todo lo demás. Así que ahí solo opera entonces la estadística. Entonces uno dice, pero es que hay muchas, o sea, pueden pasar muchas cosas distintas, pero aunque el número sea muy grande, es finito, ¿cierto? Es finito el número de cosas que pueden ocurrir en un universo comparado con otro universo. Es un número muy grande de interacciones, pero es finito. Y como Por el lo que universo es- respondemos a las mismas leyes. y como el universo sería infinito, infinito, si usted corta el infinito por la mitad, lo que obtiene es otro infinito, ¿cierto? Infinito, sí. No hay manera, ¿cierto? Entonces, aunque el número sea muy grande, el número de posibilidades, al ser infinito el universo, entonces habrían infinitas baldosas, por lo tanto, habrían infinitas versiones suyas exactamente idénticas a usted, infinitas, ¿ya? Pero con ligeras variaciones o exactamente No, iguales. otras, muchas más con ligeras variaciones, muchas más, ¿cierto? Entonces apoyaría la teoría de deslizadores. Pero habrían otras donde todo sería exactamente igual a este. O sea, serían indistinguibles los universos. Y habría infinito número de ellos, porque, de nuevo, hay una cantidad finita de posibilidades, digamos, de combinaciones, por decirlo así. Así que dentro del infinito, pues eso se va a repetir Ok, infinidad de veces. pero entonces en ese caso, los que vimos la última película de Doctor Strange, teniendo en cuenta la imposibilidad de conectar los universos, pero digamos que si mágicamente de verdad lo pudiéramos hacer, lo que sucede cuando esta chica, América Chávez, viaja de universos, sobre todo cuando viaja muchos universos, que caen uno y otro y otro y otro. Eso es a mí me gustó mucho esa escena, cuando iba cayendo de uno que era como de agua, otro Sí, que sí, eran sí. como nubes, otro que era, bueno, en la mayoría de esos universos no habría vida, ¿cierto? No habría nada. Pero en donde hubiera vida, claro, tomaría formas distintas, porque a pesar de que son las mismas leyes de la física, pues pueden surgir de muchas maneras. Eso es lo que yo estaba pensando. Al final de todo, bueno, ella casualmente terminó llegando a un universo parecido, por así Parecido, decirlo. pero donde la Sí. pizza tenía piña. ¿Era así? ¿No? Y los semáforos rojos era siga y el semáforo verde Eso. era pared. Y la pizza Ah, era en no, forma la circular, pizza una cosa así. era como un perro o algo así, no sé. Sí, era una cosa muy extraña. Pero entonces, eso era lo que pasaba también, digamos, en otras series, en donde viajaban a otros universos, en donde, por ejemplo, no sé, no había oxígeno en la Tierra en ese momento, porque lo que hacen es que viajan a un espejo de la Tierra, por así decirlo, a otra Tierra, pero que ha pasado por otros momentos. Pero además que eso me genera más preguntas todavía. Si son múltiples universos, cualquier acción en el primer Big Bang, o sea, un segundo de diferencia, una explosión distinta, haría que posiblemente la Tierra ni siquiera existiera. O que si existiera estuviera en un punto completamente distinto. La mayoría de esos universos no existiría ni siquiera la Vía Láctea, por ejemplo. Exacto, o sea que al final de todo básicamente podía haber llegado a la nada. Es decir, viajar en el universo es tan Claro, difícil como viajar en el tiempo. eso. Porque, Entonces ahí lo simplifican diciendo que en todos los multiversos hay una Tierra, solo que ligeramente diferente, o no ligeramente, y en pero donde muy las diferente. mamás pueden estar juntas y nadie las critica. Y tener una hija. Universos muy adelantados al nuestro. Ah, ni tanto, Sí, ya un poquito. sí, porque igual le pegaron una criticada horrible.
Pero bueno, nos divierte mucho ver cada una de estas películas. La verdad es que no solo esa, yo era súper fan, como les digo, de Deslizadores. Yo cada vez quería que Rápido volviera. No sé si nunca se la vieron. Cada vez quería que Sí, por yo la fin... vi. Era con ahí actuaba Gimli. ¿Gimli actuaba ahí? Sí, ¿El era enano? profesor. No, sí, pero no se veía Sí. enano. Es que Gimli no es enano, mide como 2 metros. En serio, yo no, nunca me he fijado. Sí, es más grande que Gandalf. Ah, no sabía. Ok, bueno, el caso es que me gustaba mucho que siempre viajaban como a lugares como con diferencias extrañas y eran muy parecidos de Muy por sí, parecido porque hablaban es que todos inglés casualmente. Sí, como cuando en Star Trek bajaban a cualquier universo donde casualmente todos hablaban inglés también. Pero, pero bueno, digamos que para Y ciencia todos ficción podían todo eso. respirar aire, el No, mismo no, no, aire. no. Creo que sí hubo un capítulo donde la entra como nitrógeno o algo así, tenían que usar una máscara. No, no fueron muchas las situaciones, pero fue algo así. Uno o dos capítulos en donde el aire no era respirable. Sí, pero bueno, lo que pasa es que no podés hacer una serie de tantos capítulos donde los actores se tengan que estar tapando la cara en la mitad del capítulo. Sí, sí, es verdad, debe ser un poquito aburridora. Ni que fuera un capítulo de multiversos explicado a nivel físico. Igual yo lo hubiese hecho, ¿eh? Te sale mucho más barato pagar actores de segunda, les pones una máscara y ya está, y quién va a saber que no son los No sabe protagonistas. actuar. puede contratar actores que hablen en otros idiomas y decir que en ese multiverso en Estados Unidos hablan en otro idioma. Que Claro, no los conquistó Inglaterra, sino España. Sería España. muy interesante que Sí. México ganó la guerra y se quedó con la mayor parte de Estados Unidos. Eso es una, eso es una corriente de la ciencia ficción, en donde algo pasó diferente en la historia, entonces la historia se desarrolló de otra manera. Hay una serie que está inspirada en un libro muy famoso, es una serie de hace poquito, se llama, una película, se llama El hombre en el castillo, muy buena. Sí, es verdad, está en Amazon Prime. Ujú. Sí, 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 recuerdo. Y creo En que la ese diferencia era que la mundo Segunda Guerra que Mundial... Rusia, Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial, entonces Ajá, sí, sí, invadió sí. Estados Unidos y Estados Unidos se volvió una cosa posapocalíptica, pues. O una película súper buena que a mí me gustó mucho, que O es el efecto The Watchmen. mariposa. El efecto mariposa también juega con las mismas, no, no son multiversos, pero juega como con la misma Juega idea, ¿no? con lo que yo estaba comentando de las posibilidades de que lo que tú decidas puede cambiar tu historia, ¿viste? Pero ahí está, The Watchmen, en The Watchmen, este Doctor Manhattan hace que Estados Unidos gane la guerra de Vietnam. No Sí. sé si recuerdan, entonces eso hizo que fuera ligeramente diferente la historia. Bueno, Sí, Umbrella sí. Academy Ah, pero es también. que Umbrella Academy, de hecho, tengo que, más tarde te pregunto, Deidre, porque no entendí muy bien esta última temporada, primero porque me dormí mucho, y No, segundo, no, no, tenés que volvértela a ver. Si te quedaste dormido, tenés que está, volverla a ver. o sea, que me desperté y de repente los vi bailando, y dije, pero ¿qué está pasando acá? Ya no recuerdo cuál es la canción que estaban bailando, dicho, pero un momento, voy a volver un par de capítulos porque no es posible que estén bailando. Sí, Señores, sí. vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para el cierre, ¿listo? Bueno, Listo. Bueno, podemos ahora utilizar un nuevo término, ¿no? Entonces, Bueno, cuando alguien no llegue, pero, nos bloqueamos. sí, entonces jorgeado, Jorge se jorgió. se Bueno, jorgió. esto, ¿qué va a decir Eduardo? Y hay otro multiverso más llamativo todavía ¿Cuál? dentro de todo este cuento. Lo que pasa es que es un poquito más complicado, entonces voy a tratar de resumirlo en 5 minutos. Ok. Em, Ahí está el Big Bang, ¿cierto? La gran explosión. Entonces, el cuento es que, eh, como lo que usted decía hace rato, ¿no? Esa idea que usted tiró de que había como una masa y unas burbujas, bueno, esa es la base, digamos, o una manera de uno imaginarse el universo, el multiverso inflacionario. No tiene nada que ver con la inflación de hoy en día. O sí, pero no.
Entonces, resulta que aquí sí hay un montón de cosas que no están comprobadas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, está o sea, del Big Bang hay evidencia, ¿cierto? O sea, que no se puede negar, ya. Pero nadie sabe por qué carajo ocurrió en un primer momento, ¿listo? Porque cuando se llega al punto de la singularidad, pues ya no, nada funciona, la matemática ya no sirve, la física ya no aplica, entonces ahí sabe qué pasó y además no podemos ni siquiera decir qué pasó antes porque no existía antes, listo, no había tiempo. O al menos no se Entonces, puede medir, ¿no? Pues no pudo haber había porque sido... el tiempo se creó con el universo también. Ok. Entonces, entonces resulta que, por eso digo que esto ya hay mucha, pues, es coherente, listo, es una teoría coherente y de hecho muchos físicos están de acuerdo con ella, pero no hay evidencias, pues. Entonces resulta que se imaginan lo siguiente, es como un campo infinito, un espacio infinito, pero que no es un espacio, ¿cierto? Pues no como el espacio de nosotros, en el cual hay un campo como decir un campo, o sea, un campo de la física, ¿cierto? Entonces, si identificamos los campos, o sea, un campo magnético, un campo eléctrico, bueno, hay un campo, pero diferente a todos los campos, entonces a este campo lo llaman el inflatón, porque infla todo. Entonces es el campo inflatón. Entonces en ese campo inflatón es constante, ¿ya? O sea, en esa masa y ese campo que rodea todo, que controla todo, que todo está ahí quietico. Pero de repente, por cuestiones digamos, desequilibrios cuánticos, en algunos puntos se genera, pues eso, un desequilibrio, algo que altera ese campo, y entonces la energía que está contenida en ese campo se cae, como cuando usted tiene una piedra arriba de una altura y de repente la suelta por algo que pasó. Algo lo empujó a usted y usted soltó la piedra, ¿sí? O sea, algo perturbó el estado. Entonces la piedra se cayó y liberó toda la energía cayendo, ¿no? ¡Pah! ¿Listo? Entonces este campo cae y al caer este campo activa el Big Bang, la explosión. Entonces es la caída de ese campo lo que genera la materia, lo que hace la explosión, lo que genera pues el Big Bang. Y se genera una burbuja. Esa burbuja es el universo, es un universo, ¿ya? Pero entonces en ese campo es infinito y hay infinitos burbujas de ese tipo que están todo el tiempo explotando y muriendo. Si usted lo mirara, digamos, como si, por ejemplo, por decir algo, por decir un tema que a usted le gusta, como de los ojos de Dios, usted lo que vería sería como luciérnagas, ¿sí? Ok, prendiéndose y apagándose. Pi, 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 ¿sí? Prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Diferente. Esa sería la realidad desde los ojos de Dios, por ejemplo. Desde ese Dios, pues, que está totalmente... Mire que si uno se pusiera a pensar en Dios desde ese punto de vista, entonces ya lo ve diferente, ¿cierto? Ya no es un señor con bata y barba. Ujú. Entonces está ese campo y entonces nosotros estamos en una de esas burbujas, en una burbuja inflacionaria. La teoría de la inflación cósmica está razonablemente probada, ¿cierto? O sea, para este universo es bastante seguro. Eh, Pero la inflación cósmica lo que defiende es la caída de ese campo o es la no, la expansión. inflación cósmica fue una explicación, es la explicación que mejor le cuadra al hecho de que el universo tenga el tamaño que tiene, de que sea uniforme y que las desuniformidades locales estén como son. Es algo Ok. así, o sea, es una teoría que cuadra con las observaciones. Por lo tanto, pues es correcta, ¿sí? Desde lo que la ciencia dice que algo es correcto, o sea, cuadra con las observaciones. Pero, como dije, no hay una explicación de por qué ocurrió, o sea, el por qué no nos... Entonces, esto es una explicación de por qué ocurre. Entonces, esas burbujas están aisladas, interconectadas, desconectadas unas de otras. No hay manera, porque es que fuera de la burbuja no hay ni espacio ni tiempo, ¿sí? Pero aquí, a diferencia del anterior, el multiverso mosaico, aquí ya no son los mismos universos, así que las leyes son distintas, ¿ya?
puede ser básicamente, puede salir cualquier cosa de ahí, de esa explosión, de esa primera explosión inflacionaria, surgieron las leyes de la física del universo como las tenemos nosotros, o son las que nosotros observamos. ¿Por qué son así? Porque esa pregunta también se la han hecho mucho, y ahí es donde la gente dice, por Dios, ¿cierto? ¿Por qué son así? Porque es que pero es una pregunta muy válida. Si, por ejemplo, los electrones pesaran un 10% más de lo que pesan, no habría universo, ¿cierto? Si la fuerza nuclear fuerte fuera yo qué sé, un poquito por ciento menos o más de lo que es, no habría universo. Eso Entonces, habla de la teoría de la, ¿cómo se llama eso? De creación inteligente. la explicación que le da a la gente en ese orden de ideas es que así lo diseñó Dios. Dios lo diseñó para que fuera así, porque si no. Pero es que la cosa es que no lo hubiera podido diseñar de otra manera. Solo funciona así. Entonces, tampoco es como, ¿cierto? O lo hacía bien o no hacía nada. Entonces, desde ese punto de vista, pero eso es una explicación antrópica, o sea, desde nosotros, del ser humano. Para nosotros es así, tiene que ser así, porque si es diferente no nos serviría. No significa que no habría universo, solo que sería muy distinto y sería inhóspito a la vida o lo que sea, ¿cierto? Y así como eso, pues todo lo demás, ¿cierto? Las constantes cosmológicas, las constantes de la física, todo cuadra, todo cuadra. Entonces uno se pregunta por qué todo cuadra, ¿cierto? Porque todo es como tan perfecto, aparentemente. Aparentemente. Pues bueno, la explicación es esa. Hay infinitos universos que nacen en esas burbujas y todos son... habrán infinitos universos iguales también por la misma razón del anterior, ¿sí? Ujú. Porque es infinito, entonces al ser infinitos habrán también infinitos que coincidan, pero la gran mayoría serán diferentes al de nosotros. Así que puede ser todo totalmente diferente o pueden ser simplemente burbujas vacías donde no hay nada, porque no se pudo crear la materia, porque no funcionó. O sea, funcionó es una palabra también antrópica, o sea, a nosotros nos funcionó, pero Sí. realmente no tiene por qué funcionar nada. Entonces, ahí nos imaginamos esos multiversos que están totalmente aislados y más todavía, es posible meter la anterior dentro de esta. O sea, en cada burbuja hay un multiverso mosaico. En cada burbuja puede haber un multiverso mosaico donde haya infinitas lados de la burbuja, Pero bajo las infinitas, mismas leyes de la física. todas bajo las mismas leyes de la física. O sea, esos multiversos también están desconectados porque no se puede llegar al otro porque se están expandiendo más rápido de lo que la velocidad de la luz permite, o sea que nunca los vamos a ver y por tanto nunca vamos a llegar allá, pero todos están con las mismas leyes del universo y los otros son totalmente distintos, son multiversos ajenos. Eh, es difícil imaginarse eso, pues, es muy difícil. Sí, es que nos hace pensar, siempre que pensamos en física, multiversos o incluso en bobadas, bueno, bobadas no, bobadas entre comillas como James Webb hasta dónde puedes ver o cuáles son la cantidad de galaxias que hay en nuestro universo, nos recuerda lo pequeñitos e insignificantes que somos en la línea gigante del tiempo, en cantidad de materia y en todo. Es decir, básicamente solo somos un pequeño grano de arena, yo creo que ni siquiera un grano de arena, un pequeño átomo en un vasto universo y que casualmente tiene la habilidad de ser consciente de sí mismos. No es más, es decir, nos quita de por medio esa pendejada que nos da la religión, que dice que nosotros somos prácticamente el centro del universo, tan así que es que Ese, Dios es igual a nosotros. Y mira, ese, somos tan egocéntricos que un ser humano se atrevió a decir que por cada decisión que tome va a crear un universo extra. O sea, Creo que esa era su manera como de tratar de explicárselo a la gente. sí, O, porque o es que es simplemente, muy difícil explicar esos conceptos, porque es que esos conceptos son pura matemática, entonces, ¿usted cómo le explica eso a la gente sí, que él no? trataba de hacerlo desde la cotidianidad, es decir, de tratar de explicarle por qué
porque sí pudiera suceder. De hecho, es así, o sea, debe haber por lo menos uno, pero habrán infinitos, pero debe haber por lo menos un universo en el cual la única diferencia entre ese universo y el nuestro sea una Que decisión que se Jorge se tomó conectó. distinta. Que por ejemplo Jorge vino hoy y no nos dejó hablar. Sí, claro. O peor aún, se conectó y no era Jorge, sino la novia. ¡Ah! Ese También universo me gustaría hay verlo. multiversos así trágicos, sí. No hablemos mal de la novia, no, porque yo no No, sé qué yo no tal. estoy hablando mal de la novia, ¿eh? Yo no Yo estoy no hablando creo que mal. haya No, sido la novia la no. que nos bloqueó ni la que sacó a Yo Jorge no No, del estoy hablando grupo. mal de, no estoy diciendo que haya sido ella. No digo, o sea, que hay entre la tantas posibilidad, claro, sí. posibilidades. Sí, Sí, es claro. seguro, De hecho, de yo hecho. nunca me he hablado con ella directamente, Yo pero me cae re tampoco. bien. Me cae re bien. Me encantan los comentarios que ponen en el Facebook. René, soy tu fan. Bueno, muy bien. Por el lado de la religión, sí puedo decir que el problema más grande que tienen las personas o los religiosos al tratar de hablar de los multiversos es el simple hecho de que se supone que Dios nos creó a nosotros, uno a su imagen y semejanza, y al momento de hablar de múltiples universos, pues estamos hablando de cosas que por qué la creó Dios. Es decir, por qué Dios no solamente nos creó a nosotros, porque no solamente nos creó a nosotros y además también creó, no sé, infinidad de universos más que tienen infinidad de situaciones totalmente distintas en las que básicamente puede no existir la humanidad. Eh, entonces tumba bastante su teoría de que Dios, es que Dios se concentró solo en el planeta Tierra. O sea, Diosito en un mundo se concentró en un planeta chiquito, en un sistema solar chiquito, en apenas este pedacito de tierra, Pero es que del espacio. eso es Pero algo que la mientras gente más, pensaba cuando No entendía que había más allá. ni siquiera tenía nociones de que existiera algo, ni siquiera tenía nociones de que hubiera atmósfera y algo fuera de eso. O sea, pero no sé lo si ustedes único que han existía era notado, lo que si usted ustedes han veía. notado eso, o sea, mientras más crece la ciencia, mientras más grande se hace nuestro universo y nuestro conocimiento del universo, más chiquitito se va haciendo Dios. O Más más pequeño. grande, O o más menos No, más es, chiquito. menos chiquitito. espacio Porque hay. todas las explicaciones que, o sea, de todas las explicaciones que, ya terminamos hablando de Dios, estamos hablando de los multiversos, pero, o sea, todas las explicaciones que el ser humano, gracias a Daniel, todas las explicaciones que el ser humano le da a Dios es como que se quedan muy cortitas para lo que va Claro avanzando que la es que, ciencia. pero es que las explicaciones del ser humano sobre Dios se basan en lo que dice Eduardo. Es difícil ver a Dios o lo vamos a ver solamente desde nuestro punto de vista. Es decir, no podemos ver a un Dios más grande de lo que entendemos. Si Dios es tan grande como supuestamente llegara a ser y pudiera ver los universos múltiples como si fueran luciérnagas, sería casi imposible para la gente de hace 2000 años describirlo. Yo a veces me Eh, pongo a veces me pongo a pensar eh, de si existiera, pues, o sea, si existiera Dios, no necesariamente el Dios cristiano, pues, pero es una buena idea porque el Dios cristiano tiene esas características, ¿no? De ser, pues, como más allá del infinito. Es que en la Biblia se enredan mucho para describir a Dios, se meten en líos muy terribles para describir a Dios. Uno dice, ¿por qué diablos? Porque todas las religiones antiguas, todo el resto de religiones nunca mejor antiguas, dicho. todo el resto de religiones antiguas lo tenían fácil, ¿cierto? O sea, básicamente Dios era un pescado, era un tipo con alas, era una nube, un tipo que vivía en la nube, tiraba rayos, o sea, algo muy simple, ¿sí? Ajá. Una cosa muy simple, ya, pero en cambio, eh, yo no sé, no he leído mucho sobre, por ejemplo, el Dios de los musulmanes, pero creo que es algo similar, No, es o el sea, mismo, es el mismo, exactamente el mismo. Lo que pasa es que los, ahora nos metimos con religión, pero para los musulmanes Dios es el mismo Dios del cristianismo, el mismo Dios de los judíos, eso, no, y yo solamente me que ahora refiero le a agregan un sus, nuevo profeta, que para ellos es muy sagrado, que es Mahoma. sí, y eso lo dijo Pero, Mahoma, entonces, pero vos pues, lees el eso Corán explica. y parte del Corán es la Biblia misma.
Ujú. Sí, sí, por eso. Yo me refería a las características, o sea, el hecho de por qué razón meterse en camisa de 11 varas de esa manera, tratando de describir un Dios imposible de describir, en vez de decir que es cualquier cosa. O sea, si vos te vas a inventar una religión para que la gente, para mantener a tu pueblo cohesionado y lo que sea, no te pones a inventar un Dios que no puedes ni siquiera describir. Te inventas una vaca de oro o algo así, pues es más fácil, ¿cierto? Es más No, pero es que sencillo. pero es que ese Dios no se lo inventaron para coaccionar a la gente. Eso pasó, fue en la Edad Media en Europa con la No, 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 iglesia. pero es que yo hablo de la Biblia, porque es que la Biblia es un lío para describir a Dios, o sea, en todos Sí, lados lo bueno, escriben diferente y lo que está todo el tiempo presente es que usted simple y llanamente no se lo puede imaginar, así es sencillo, ¿ya? Pues hay Eso descripciones es, gráficas, es decir, la columna de no, fuego, es el... correcto, no son descripciones gráficas, son manifestaciones. Nunca dicen que así es Dios, sino que así se manifiesta en el Sí, es momento. verdad, sí, sí, sí. O sea, simplemente apareció así, mandó una columna de humo para que la gente viera algo, pues, pero eso no están diciendo que Dios es una columna de humo, ¿ya? Y lo mismo decía Jesús. Pero En- él vivía en- en el arca de la alianza, ¿no? no vivía ahí, eso era una manera de comunicarse nada más. Era como walkie-talkie, el algo walkie-talkie de Dios. sí, con el que el sumo sacerdote llegaba, se paraba ahí y entonces ahí se comunicaba. De ahí es Moisés. Si usted se pone a leer la historia de Moisés, de cómo Moisés se comunicaba con Dios, así uno dice, parece como que estuviera viendo una pantalla, como que tuviera alguna clase de dispositivo Sí, y que fuera peligroso porque nadie sí. más podía entrar, era peligroso, porque es que hacían mucho énfasis en eso, ojo, ojo, que esto es peligroso, o sea, no es para todo el mundo. Y alguien una vez incluso se metió de puro curioso ahí, tocó eso y ¡pum! Le metió un candelazo y lo mató. Los hijos Entonces, de Moisés, ¿no? Los hijos del hermano de Moisés. fue alguien, sí, uno que dijo, yo voy a mirar cómo es esto, tocó el arca y lo mandó a volar y lo mató. Entonces, era como un sistema de comunicaciones de algo que estaba como que tuviera que protegerse detrás de pantallas y cosas para poder entrar medio en contacto con ese Dios. Entonces, uno dice, ¿por qué se inventarían ese Dios así? Y entonces cuando uno piensa en estas teorías de esos multiversos inimaginables y se pone a pensar entonces dónde cabe Dios ahí, pues pues sí, tendría que estar fuera de todo eso, ¿cierto? No podría estar dentro porque el creador no puede estar dentro de su creación, tiene Ujú. que estar fuera. Entonces, ¿qué tan grande tendría que ser Dios? ¿Cierto? Sí, pero si está afuera, entonces ahí estaríamos que interconectaría universo con universo. O Ujú. O simplemente no sea, si forma hay parte algo de en la nada, nada. no forma parte de nada, es una cosa que está fuera de todas las leyes y de todas las cuestiones y de todo, de todo. Y básicamente eso era lo que decía Jesús, que si ustedes van a leer el Nuevo Testamento, algunas unas partecitas donde Jesús advierte, dice, no, señor, usted no puede llegar a Dios directamente, no puede, o sea, no lo intente, ¿ya? Pero decía, lleguen Para por eso medio de vine mí. yo, para eso vine yo, Sí, porque Él no le va a puntizo hablar a usted, egocéntrico. por eso, pero es que Claro, supongamos que usted sea una criatura así creada por ese Dios fuera de todas las proporciones, que lo crea usted una criatura pequeñita, pero inmensamente más sabia que cualquier palurdo de hace 2000 años. Y entonces usted tiene una cantidad de conocimiento, y pues como un Dios también, pero más pequeño. Y entonces lo manda a la tierra allá, vaya, dígales esto a estos palurdos. ¿Y cómo les dice usted? ¿Cómo les Entiendo. comunica la idea? Pero es que ¿Ya? somos tan pequeños que tenemos tendencia a ser insignificantes en Pero cuanto a nadie ha quién. dicho que Dios creó un solo Jesús. O sea, se dice que hay un ejército de Jesuses en cada Pues, uno de los a ver, universos, si en cada una pudo de las crear, posibles si tierras. pudo crear todo ese entramado de multiversos, pues ¿qué le costará mandar a cada uno uno, ¿no? Digo yo. Bueno, podría Entonces, ser una teoría. pero no es como no lo que estoy diciendo no es que vayan a rezar y eso, sino que se vuelve plausible. Pero se vuelve plausible sobre todo es por el hecho de ser tan absurdamente complejo. Es que
póngase a mirar, póngase a usted que le gusta estudiar sobre religiones, busque una religión antigua o moderna incluso, que no esté inspirada en el cristianismo, donde haya un Dios que sea tan difícil de conocer, tan ajeno al hombre, porque en algún punto dicen Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, en ningún momento dice que lo hizo igual, ¿no? Eso puede A su significar imagen y cualquier semejanza. cosa, eso puede significar cualquier cosa, desde su conciencia, desde, o sea, puede significar todo y nada, ¿ya? Pero eso es No, un no. método eso es un método de interpretación, es decir, eh, Sí, y, pro, y, en eso se basan todas las religiones, en y interpretar un texto. posiblemente ahí haya un montón de cosas, o sea, haya un 2% de realidad y 98% de imaginación de los sacerdotes judíos, pero se le queda a uno como la duda, ¿no? O sea, ¿será que tendrá algo que ver? Pero ahí Mm, es a donde yo decía, muchos religiosos defienden el tema del diseño inteligente, es decir, eso que usted dice que si hubiera sido la fuerza un poquito más, no existiría la vida, si, no sé, la mano no se podría mover, si de repente el músculo no estuviera tan perfectamente, de eso hablaba mucho, si no recuerdo, los testigos de Jehová, en algún punto, que nosotros estamos tan perfectamente diseñados que es imposible que la humanidad llegara hasta ese punto por sí misma o el desarrollo o la evolución llegara sola a eso, que tuvo que haber algo que lo manipulara para que lográramos llegar a este punto. Incluso algunas de las personas que defienden a Darwin dicen que si bien sí hay una prueba de una evolución para llegar, si vieron, por ahí corrió mi conejo, esto, para poder llegar a las personas conscientes que somos en este momento, tuvo que haber algo que nos despertó esa ligera conciencia. Es decir, una mano que de alguna forma con Adam Smith, que de alguna forma intervino en nosotros para que llegáramos a este nivel de conciencia en el que estamos. Entonces, pues el problema es ese, si no, es decir, si realmente hay una manipulación, pues la manipulación tuvo que haber sido en cantidad infinita de universos. Se sale del sentido lógico de cualquier religión, es decir, para llegar a una solución tan grande como que Dios es lo suficientemente grande como para hacer cantidades infinitas de universo, básicamente estamos descentralizando que a nosotros, ya nosotros no somos los más importantes del universo, solo pasamos a ser uno más en el absurdo de las miles de creaciones de Dios. ¿Quién dijo que éramos lo más importante del universo? Hombre, cualquier religión, sino porque le pedimos a Diosito. Es decir, El ¿qué sentido ego, el tiene rezar? ego, seguimos con el ego. Sí, porque si no, ¿qué sentido tiene rezar? Es decir, yo le rezo a Dios y le pido a mi Diosito para que me vaya bien. O sea, ¿cree que Dios me va a escuchar? O sea, por más poderoso que sea, ¿cuántas personas le podemos rezar al tiempo en esta tierra? Pero es que usted está juzgando a Dios con, a su imagen y semejanza. Pues sí, No, a la Biblia. porque eso es porque usted puede parecerse a él, pero él no se parece a usted. Oh, ok, ¿Eh? ok. Entonces, si hizo todo eso, por ejemplo, pues, ¿por qué no iba a poder escuchar a todo el mundo a la vez? Por ejemplo. Es una teoría bastante rara, es decir, tendría que ser ese Dios demasiado poderoso, es decir, bueno, no hay forma de saberlo. Estamos poniendo planteando la premisa de que creó un multiverso infinito de universos infinitos. Eso sí, o sea, si fue capaz de hacer eso, pues sí, capaz de Entonces, mucho que, más. que está por fuera de eso. Diosito. Mejor me echo la cruz. Que seamos relevantes, eso lo dice, eso lo puede decir muchas cosas, que seamos relevantes de alguna manera. Yo no creo que seamos relevantes. No, yo creo que no, que somos demasiado pequeños. Perdón que yo les puse acá algo de música de fondo, que ya casi vamos a acabar. Creo que esta no era, pero bueno. Somos demasiado pequeños en el universo como para ser relevantes para la vastedad de apenas este pequeño universo infinito o finito. Bueno, antes de irnos, les quiero dar les voy a decir en vivo las películas que me encontré en este blog, que fueron las que más me gustaron, a ver cuántos estamos de acuerdo con que sí es de multiversos y cuáles no. Dice, las películas de multiversos más locas del cine que usted debe conocer.
Entonces, Spider-Man into the Spider-Verse. Esa caricatura donde Spider-Man se encuentra con sus otros Sí. Spider-Man. Hay uno que es un Sí, chancho. el chanchito, y el otro es una araña que vive dentro de un robot. Sí, sí. Bueno, sí pega, ¿no? Sí, sí pega, sí pega. Sí Ok. pega, de hecho, plantearon la teoría esa de que ese universo iba a colapsar porque había o sea, había personas de otros universos en este, que estaba ocasionando un colapso. Marty. Ok. Muy bien, ok. Esa, Everything. Ah, pero esa no la hemos visto ninguno de nosotros. Everything, Everywhere, All at Once. Todo No, no la en hemos todas visto. partes y todo al mismo tiempo. Bueno, recomendada y para la próxima. Dicen que es la tenemos buena, que ver. sí. La serie de Netflix, Dark. ¿Quién la vio? Ay, Yo yo la vi la empecé a ver y primera temporada, me pareció un ladrillazo en la cabeza, no me gustó. pero yo no creo que eso sea de multiversos, eso es más como, bueno, sí, Para mí es más viaje en el tiempo, no sé, me es, dio la es como una impresión. mezcla de viajes en el tiempo y una cosa rara. Yo sé que hay una cueva y alguien con una cosa amarilla. Y bueno, Yo ya sé que eso. alguien se pegó un viaje en esa película. Yo creo que el director, Sí, probablemente. nada Esa me serio. encanta, ya lo habíamos hablado con Eduardo. The Truman Show, Ah, Truman el Show show es de muy Truman. bueno. No creo que se aplique multiversos, pero sí el concepto. Es Sobre todo extraño. el concepto de multiverso burbuja, mire, es ahí. O sea, hay una burbuja aislada del exterior, sin contacto, Y el observador cree ver un infinito al fondo, al que no Eso. puede llegar. que no Es puede decir, llegar. para él, en el horizonte, hay un horizonte, es decir, hay un más allá, un mar que llega hasta el fondo, cuando realmente es una pared. Pues sí, interesante. Lo que pasa es que él no cree que haga parte de los multiversos, básicamente porque es un universo dentro del universo. Ah, pues sí, Decía, como una porque matrusca. todo está en la Tierra. Sí, en un estudio. Ok, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y Loki. Bueno, sí, definitivamente sí. La última película que más nos llevó a esto. Esta caricatura, Coraline. Ay, sí, la vi. Sí, Sí. es rara. Un Es poquito rara, creepy. sí te Como otra plantea realidad. como otro, como un universo alterno al tuyo. Es como, o sea, el universo espejo, algo Es así. algo así, Es como el algo espejo. parecido. A través de una puerta llegas a otro universo donde hay seres parecidos a los humanos, pero que, por ejemplo, en lugar de ojos tienen botones, son un poquito muy Muy tétricos. creepy. Pero Sí. aparte de los ojos en los botones de ojos, ¿alguien se acuerda de algo más de esa película? Yo me acuerdo de eso, y ya. Y que pasaba como por una puertica. Pero no me acuerdo de Bueno, estaba nada más. la bruja que era la tejedora, que era la que Ah, supuestamente era como el dios de ese universo alterno, porque si ella desaparecía, desaparecía todo. entonces eso sí aplica bien. Fue interesante. Muy bien. No, la voy a volver a ver. La voy a volver a ver. Es que me quedaba dormido muchas veces y era muy creepy. Bueno, esta, Space Jam. Ah, es la de donde salen los Bugs Michael Bunny Jordan. y todos ellos con Sí, la de Michael Michael, no la Jordan. nueva. Sí, No la claro, que de... llegan los del universo de las caricaturas al Bueno, universo de los ¿eh? humanos. puede haber un universo donde Eh, todos sean caricaturas. ¿Por qué no? Ajá. ¿Por qué no? Monster Inc. Ya vamos acabando. Monster Inc. eh, no sé, ellos no viven en otro universo, ellos viven No, no, viven en el mismo universo, solamente que en una zona que es inaccesible para los humanos a menos que pases a través de una puerta. pero es que esa puerta es la puerta a otro universo. Es como, Mm, sí, también es No, como porque hay una múltiples realidad puertas en la paralela. Tierra que sí, tal vez sí. Sí, ahora que lo Sí, pienso, pero sí, tenés porque es que múltiples ellos ven un puertas en el planeta cielo. Tierra que te llevan al mismo lugar de Pero ellos, pero ahí, solamente se ahí no tiene que activar están, desde el otro lado. ahí incluso, si no recuerdo mal, la energía la extraían desde el otro universo, es decir, un universo dependía Exacto. del otro. El de los monstruos dependía del universo de los humanos Eran para vivir. codependientes, si es así. Pero pues eran universos separados que se podían acceder por medio de puertas, porque al final de todo no podemos decir que estuvieran en el mismo lugar Pero físico. ojo, No, no, vos podías activar las puertas solamente desde el universo de los monstruos, solo desde el del universo lado de de los los monstruos. monstruos, del lado de la Tierra de los humanos, no. O sea, los monstruos tenían más tecnología. O magia, Para yo mí qué que sé. o sea, los monstruos aquí en esta, más que un multiverso, porque se regían por las mismas leyes, es que estaban
en otro planeta, en otro espacio, y a través de las puertas se teletransportaban al planeta O sea, Tierra, que más que otro como los universo era portales de otro planeta. Stargate Atlantis, por ejemplo, de Stargate en general. Ok, bueno, interesante. Inception, Interstellar y Tenet. Bueno, Sí, Interestelar ahí juega con la idea de, no tanto o sea, sí, de lo que decía Deidre, como diferentes facetas del mismo mundo, cosas, pero eso más que todo era como en el tiempo, Interestelar, ¿no? no, En el Interestelar tiempo, era más de viaje en el viajan tiempo, al de tiempo, era que multiverso, viajaba, porque era el mismo universo el mismo y universo. simplemente llegaron a otro sistema en el universo que les podría llegar a permitir la vida al ser humano, Es pero muy era el raro mismo porque universo. Y al final la cagan porque entonces la fuerza principal era el amor y eso, la embarrada. pero era una paradoja muy extraña porque pues si él nunca Claro, hubiera movido esos Claro. libros, realmente nunca se Es que hubieran él se dado mete en cuenta. un tercer acto, se mete en una estructura de 5 dimensiones, entonces, cosa que es imposible porque él era de 3 dimensiones, pero bueno, entró ahí cuatro, y, acordate que está el tiempo. mm, bueno, Pero sí, uno está chévere. pero ahí ya ni siquiera había tiempo, pues es decir, Ajá. dentro de esa estructura ya él no está en el tiempo, entonces, y empieza a mover, a manipular cosas ahí, parecía como que moviera fichitas para Sí, sí. cambiar cosas, era una cosa muy loca. Sí, igual es que para llegar ahí tuvo que pasar por una puerta, que fue el agujero negro, por Y así decirlo. que al final eso era como una especie de estructura alienígena, una cosa, o hecha por ellos, por los mismos humanos, pero del futuro, ya, ¿no? Una cosa. Sí, eso ya estuvo bastante complicado. Todos Ok, los líos del Y en tiempo son cuanto a así. Tenet, me parece que tampoco plantea un multiverso, porque todo pasa en el mismo planeta, solamente que habían descubierto cómo poder desplazarse con el tiempo hacia atrás. En vez de Como que el que tiempo ellos podían avance, cómo cambiar la manipular el historia, ¿era tiempo cierto? Podían hacia cambiar la atrás. historia, entonces, pero ellos Pero saltaban era el en el mismo. tiempo. sí, saltaban en el tiempo. eh, Más que saltar en el tiempo, era como que lograban, a través de este dispositivo que tenían, cambiar el La tiempo dirección, claro, la dirección del tiempo, que en lugar de que para ellos avanzara, fuese hacia atrás. El resto muy de rara los esa seres película. humanos fuesen hacia adelante y ellos hacia atrás. Por eso Sí, vos lo muy rara. veías cuando te mostraron el punto de vista de una persona en el tiempo normal, positivo, avanzando, lo veía ellos hacia atrás, en Sí, sí, retroceso. sí. Sí, sí, era muy Eh, extraño, pero es que también es que hay cosas, hay paradojas que en ese tipo de películas me hacen pensar siempre en lo mismo, ¿no? Es decir, ellos logran retroceder en el tiempo, pero entonces afectan ese pasado que a la vez vio la persona que después llega en el futuro para poder volver a afectar el pasado. Es decir, no es un imposible O sea, la porque teoría del abuelo. O sea, la el paradoja del chico que abuelo. viaja la al paradoja del pasado abuelo. para, mata a su Por abuelo y él no eso, existe, y entonces como no existe él, no puede matar a su abuelo. por eso los viajes en el tiempo están prohibidos en la física. O sea, al pasado, ¿cierto? Y ahí el señor Einstein está parado ahí enfrente de la puerta del tiempo diciendo, Y no, por no acá deja. no me pasa. Aquí no me pasa, señor. Para atrás. Y se Eh, jodió esto, ¿cómo se llamaba? Hopkins cuando quiso hacer la fiesta invitando a a la los gente que viajaba, viajeros a los del futuro. viajeros, Sí, viajar al pasado está prohibido en la física. pero al futuro sí se puede viajar. Claro, todo el tiempo. Ajá, pero pues además podemos saltar en el tiempo. Bueno, en fin, es otro enredo. Ok, y Inception sí, para nada. Inception no se me hizo, o sea, a pesar de que No sean me la vi, universos. No ¿o sé no? bien. ¿O sí? Capaz que sí me la vi, no La sé, de no los estoy segura. sueños, la de Leonardo DiCaprio que se mete en el sueño con una Ah, máquina sí, toda tenés razón, creepy. no, podría llegar a ser. Fíjate que sí, podría llegar a ser, pero Pues obedecía a otras leyes, digamos, el tiempo funcionaba de claro, una forma distinta. Yo pero nunca Eh, entendí esa película, la verdad. No, pero nunca. era, o sea, pero es que era el mundo que tenía cada persona en su cabeza, y no era un universo, era solo el mundo que tenía la persona en su Eso, cabeza. pero yo no entiendo cómo el mundo que tenía una persona en su cabeza se juntaban diferentes personas en el mismo mundo. O sea, pero es que nunca. ellos se conectaban como por una especie Yo de creo que era más Wi-Fi. bien No sé, era raro. como una especie recontra hiper tecnológica de la Sí, sí. hipnosis.
Ellos en el principio explicaron eso, fue como un dispositivo desarrollado por el gobierno que Sí, hacía que se pero pudieran conectar las conciencias de alguna manera en donde un host creaba el universo y los otros hacían parte de ese universo. Pero pues era muy extraño, porque bueno, era tan Sí. real que era como podía morirse una uno en versión la vida una real. versión en HD de la hipnosis. Algo así. Sí, el que hipnotiza puede ver lo que el otro está Pero narrando. no, sí, yo no sé, multiversos no me Es muy suena mucho. es más Más, psicológico que de sí. multiversos. Bueno, a mí me encantó, es una de mis películas Sí, está buena. favoritas, la vi Sí, sí. No me muchas acordaba el veces. nombre, pero sí tenés La razón. película es muy buena, pero es de esas películas que usted solo ve una vez en la vida. No, yo me la he visto unas 3 o 4 veces. O sea, acepto que siempre que llegan a la nieve me quedo dormido, porque es que ese pedazo es muy aburridor, pero de ahí para Es que la adelante, película, una vez usted ya la vio, ¿para qué la volvió a ver? O sea, porque cada vez que uno la ve entiende cosas distintas. Es Igual decir, hay películas cuando que uno se volvería a ver, como Tenet, a mí me gusta volvérmela a ver. Un par de veces más estaría bueno. hay películas que no volvería a ver, como Thor Ragnarok, por ejemplo, no la volvería a ver. pero No, Ragnarok o la última, Ay, perdón, la última, Love and Thunder. porque Ragnarok yo la he visto por ahí 3 o 4 veces. Es a mí divertida. me gusta la banda sonora de Ragnarok. Ay, bueno, señores. No puedo, Usted lo que no quiere es como no volver a ver a puedo ver. Thor en peloto, ¿sí o no? Lo que pasa es Ya que mi sabes que esposa es fan por de eso es que Thor, me la quiero entonces por ver. eso me cae mal. Ya todo se dijo. Bueno, señores, muchas gracias por haber venido. Saludos a Jorge, saludos a la novia de Jorge. No decimos que fue ella la que nos bloqueó, No, es una capaz de fue las Anthony, teorías. capaz fue Ay, Anthony que le Jorge secuestró el acabó de, celular y lo bloqueó de todos lados. Jorge vio mis mensajes, está en línea. No, ¿en serio? O sea, Sí, podríamos estar dejando grabada en este momento la respuesta de Jorge pero diciendo, no lo siento, me quedé respondió nada. dormido. Bueno, sí, vio también mi mensaje, tenés razón, mi Ok, mensaje hay también, pero tres no respondió. teorías. Las 3 teorías dicen la siguiente. La primera, que alguien le robó el celular a Jorge y Claro, solamente me esa es la bloqueó a mía. mí y a Sí. Anthony. La segunda teoría es que la novia le dijo, no es hora de estar con sus amigotes, me hace el favor y se queda acá y me bloqueó a mí y nos sacó del grupo. Y la tercera teoría es que está con Anthony y Jorge me bloqueó a mí, me sacó del grupo y se salió del grupo sin culpa para que lo dejaran tranquilo y luego va a decir que le robaron el celular. Apoyo la última teoría. Tal vez le iba a dar borrar cosas y en vez de darle borrar, le dio salir del grupo. A mí me ha pasado. Y bloquear. Sobre todo en los grupos que no quiero estar, me pasa eso. Bueno, señores, muchas gracias por haber venido. Nos vemos después. Voy a editar este programa, la publicaré en los próximos días. Bye Bye. bye. Muchas gracias. Bye, Adiós. bye. Chao. Chao, chao. Chao.